Buenas noches, soy la licenciada Zavaglia y hoy le voy a hablar de dos temas muy importantes en estos tiempos, tales como resiliencia y pandemia, y cómo se relacionan para llevar adelante con mejores resultados estos tiempos difíciles. En primer lugar, vamos a definir qué es una pandemia y lo vamos a diferenciar de otros dos términos, endemia o epidemia. Las enfermedades endémicas son aquellas que persisten de una forma continuada o episódica en una zona determinada. Nosotros tenemos aquí en la Argentina, por ejemplo, el mal de Chagas o el dengue, que son ejemplos de endemias. En cambio, una epidemia se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una población determinada, afectando a un gran número de personas durante un determinado periodo de tiempo. Si un brote epidémico afecta a regiones geográficas extensas, como por ejemplo varios continentes, se cataloga como pandemia. El caso del coronavirus cumple con estas características, por lo cual es una pandemia. Pero esta no es la primera vez que hay una pandemia. Hubo muchas a lo largo de la historia y del mundo, y una de ellas está representada en este cuadro de un autor, Nicolas Poussin, del año 1631. Este cuadro se encuentra en el Museo del Louvre. Una de las primeras pandemias de las que tenemos referencia es la plaga de Justiniano, que ocurrió en los años 541 a 549. También la peste negra o peste bubónica del año 1347 al año 1351, que empezó en Asia y llegó a través de distintas rutas comerciales. Luego hubo una nueva peste negra en 1885 a 1920, que comenzó en China y se extendió por Asia y por el Caribe. También la gripe española, que duró desde el año 1918 a 1920, que afectaba mayormente a gente entre 20 y 40 años. No está muy claro el origen, pero se dice que comenzó en una base militar en Kansas y llegó a Europa a través del desplazamiento de soldados. También tenemos el VIH o SIDA, que se desarrolló en la década del 70, que era una zoonosis de simios que pasó a personas en centro de África y llegó a Estados Unidos. Actualmente tiene tratamiento. El ébola, en el año 1976, es decir, desde el año 1976, que afecta zonas como Sudán, el Congo, Guinea, Sierra Leona. El SARS en el año 2002 y 2003. La gripe A1
gripe A, gripe H1N1 o gripe porcina del año 2009, que se expandió por todos los países. También la fiebre amarilla, desde el año 1903 a 1910. En esa época se creó el cementerio de Chacarita porque los muertos en aquella pandemia, en principio, se enterraban en una plaza que está muy cerca del Hospital Muñiz. Cuando ese lugar ya no fue suficiente, se creó el cementerio de Chacarita. También la viruela, que fue erradicada ya hace 40 años. El sarampión, que trae serias complicaciones. El cólera y la polio, de la cual muchos tendremos recuerdos, ya que fue en los años 50 y hay mucha gente actualmente que todavía tiene secuelas de la poliomielitis. Como ven, muchas son las pandemias que azotaron al mundo, pero en realidad mi intención no es hablar de pandemias y de muertos y de años que duraron, sino de mostrarles un mensaje esperanzador, porque esta pandemia, el COVID, también va a terminar como terminaron todas las otras. Y llegamos al otro concepto del que vamos a hablar, la resiliencia, que es esa capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida. Esta pandemia, este confinamiento, las dificultades económicas son una adversidad de la vida que nos toca atravesar en este momento. Pero siendo resilientes podemos transformar ese dolor que nos produce esta adversidad en fuerza motora para poder superarse y salir fortalecido de ella. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y de su propio destino. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de personas resilientes, personas que han atravesado situaciones muy difíciles y que las han podido superar. Y la primera gran representante, según mi parecer, de esta capacidad resiliente es la pintora mexicana Frida Kahlo. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, tal su nombre completo, había nacido en la Ciudad de México en 1907 y falleció en el mismo lugar en 1954. Sufrió en su juventud un grave accidente que la mantuvo postrada durante largos periodos y sufrió 32 operaciones quirúrgicas. La maravilla de su obra gira alrededor de su biografía y alrededor de su propio sufrimiento. Pintó 150 obras, fundamentalmente autorretratos. La obra de Frida Kahlo, sumada a la de su marido, el pintor Diego Rivera, se influyeron mutuamente. En 1939 expuso sus obras en Francia y André Breton intentó convencerla de que eran surrealistas sus obras. De todos modos, Frida pensaba que no correspondía, que ella pintaba no sueños, sino su propia vida. Aquí vemos la gran capacidad de su ser resiliente. Fíjense
como a pesar de estar postrada, ella seguía adelante con su obra y no perdía su creatividad. Aquí vemos la síntesis de la temática de las obras de Frida. Una de ellas, sus dos orígenes, el origen europeo y el origen americano, representado en las dos mujeres, las consecuencias de su accidente en la segunda imagen, y en la imagen que está al lado de su firma, debajo, está el gran amor de su vida. Ella representó en esta figura de ella, en este autorretrato, Diego en mi pensamiento, representando a Diego Rivera. Frida nos dejó también muchas frases resilientes, pero elegí esta como la más emblemática. Pies, ¿para qué os quiero si tengo alas para volar? No es necesaria mucha presentación para reconocer esta maravillosa voz de este artista mundialmente conocido, Andrea Bocelli, que nació en el año 58 en Laiatico, en Toscana. Estudió piano, flauta y saxofón, y al nacer fue diagnosticado con glaucoma congénito. Esta situación se agravó y quedó ciego totalmente a los 12 años a causa de un golpe que recibió en la cabeza. Pero esto no le impidió desarrollarse. Estudió Derecho en la Universidad de Pisa, pero también grabó óperas completas y muchísimos discos con canciones clásicas, pop y románticas, muchas de ellas también en castellano. Andrea Bocelli es un ejemplo de resiliencia, también de personalidad resiliente. A pesar de su ceguera, pudo desarrollarse como un excelente músico y cantante reconocido en todo el mundo. Como ven, no solo recibió muchos premios debido a sus dotes y a su voz, sino que también apostó a un segundo matrimonio, formó una familia y no solo, también transmitió su amor por la música a su hijo. Fíjense ustedes estas maravillosas palabras de Andrea Bocelli. Curiosamente, la naturaleza, mientras me quitaba algo valiosísimo, la vista, me daba otro regalo, la música. Y en una entrevista que le hicieron, entre otras preguntas, estas dos que rescaté. ¿Cómo le gustaría morir? Y él contestó, pienso en vivir, considero la muerte única y exclusivamente como un pasaje. Y cuando le preguntaron cuál era su mayor temor, él respondió, el miedo es una pérdida de tiempo. Otro ejemplo de resiliencia es la adolescente Ana Frank. Nacida como Anneli Marie Frank en Frankfurt del Meno en el año 1929 y fallecida en Bergen-Belsen en el año 1945, siendo de alemana con ascendencia judía. El padre disponía de una amplia biblioteca y Anne tenía muchos intereses y era extrovertida e impulsiva. En su diario íntimo dejó constancia de los 2 años y medio que pasó ocultándose con su familia y otras 4 personas de los nazis en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial.
hasta que fueron descubiertos y capturados y llevados a distintos campos de concentración alemanes. En el año 1947, 2 años después de terminada la guerra, el Papa, que fue el único sobreviviente, publicó el diario de Ana bajo el título La casa de atrás. Como ven, su obra fue traducida a muchos idiomas y fue leída en muchos lugares del mundo. Rescatemos esta frase de Ana Frank: quienes no escriben no pueden saber lo agradable que es. Y si no tengo talento para escribir en periódicos o escribir libros, siempre puedo seguir escribiendo para mí misma. Es decir, este modo de escritura fue su salida resiliente frente a esos 2 años y medio que pasaron escondiéndose de los nazis. Otro ejemplo de persona resiliente lo tenemos en el doctor Viktor Emil Frankl, conocido como Viktor Frankl, que nació en el año 1905 en Viena y que sobrevivió entre los años 1942 a 1945 en varios campos de concentración nazis. Falleció el 2 de septiembre de 1997 en Viena. En su obra El hombre en busca de sentido, Viktor Frankl describe la vida del prisionero en un campo de concentración desde la perspectiva de un psiquiatra. Expone también las condiciones más extremas de deshumanización y sufrimiento, pero a pesar de todo, siempre hay una razón para vivir. Su frase resiliente más significativa: vale la pena vivir, vale la pena seguir viviendo. Siempre hay un para qué. No podíamos dejar de incluir en esta lista de personas resilientes a los inmigrantes. Esta frase, una vida entera no cabe en una maleta, representa cuántas cosas dejaron en su tierra, cuántas adversidades tuvieron que vivir para tener que decidir trasladarse a una tierra extranjera. Aquí vemos la diferencia entre inmigrar, o sea, entrar en un país extranjero, y emigrar, dejar el propio país de origen con todo lo que ello conlleva, y perfectamente representado en esta obra del escultor marroquí Bruno Catalano, que nació en el año 1960 y que por cuestiones de persecuciones en su país tuvo que trasladarse con su familia a la ciudad de Marsella. En ese puerto de Marsella hoy está entronizada esta escultura, que representa un poco estos vacíos que quedan, estas incompletudes que quedan cuando una persona tiene que emigrar. Rescaté algunas frases de lo que representa emigrar. Hay que ser muy valiente para emigrar. No cualquiera se atreve a salir de su zona de confort para emprender rumbo hacia lo desconocido. Salir de casa significa irse con los pies, nunca con el corazón.
Y fíjense estas palabras del escritor americano John Dos Passos: puedes arrancar al hombre de su país, pero nunca puedes arrancar el país del corazón del hombre. Si bien todos somos diferentes, podemos ser más o menos resilientes, la idea sería no quedarnos atrapados por esta realidad que estamos viviendo. Aquí hay algunas condiciones que he enumerado para ser resiliente. Una, muy importante, ser optimista. Lo negativo no lleva a nada bueno y muchas veces nos lleva a pensar en cosas que nunca van a ocurrir seguramente. Valorar las superaciones y no culparse por los fracasos. Ayudar y recibir ayuda de los demás. O sea, brindarse, pero también ser receptivos a lo que los demás nos puedan brindar. Salir de la zona de confort. En nuestra área de la psicología hablamos de vencer la resistencia al cambio. Toda situación de cambio produce resistencia. Lo ideal es poder vencerla. Buscar soluciones, reinventarse, este verbo que tuvo tanto auge en estos últimos tiempos. Si esto no funciona, me reinvento en otra área o en otra cosa. Y no resignarse, sino aceptar y activarse. Y recuerda, nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción.